Buenas amigos y amigas de la historia, espero estén bien. En este video les voy a hablar de la primera parte de la cronología de los reyes y reinas de Inglaterra, Gran Bretaña y Reino Unido. Va a ser un resumen con el nacimiento, muerte, los padres y periodo en que reinó cada persona. En este primer video voy a hablar de la casa de Wessex, de Dinamarca y de la casa de Normandía. Al primer rey se lo considera Alfredo el Grande de la casa de Wessex, precisamente siendo el rey de esta casa. Nació en el 849 y su padre era el rey de Wessex, Ethelwulfo, y su madre, la esposa de este, Osburga. Alfredo reinó desde el 871 hasta su muerte en el 899 a los 50 años. El segundo rey fue Eduardo el Viejo. Se cree que nació entre el 874 al 877. Era hijo de Alfredo el Grande y de su esposa Etelsuita. Reinó desde el 899 hasta su muerte en el 924 en el campo de batalla, aproximadamente a los 50 años. El tercer rey fue Ethelwerd, aunque nunca fue coronado y para muchos historiadores no fue rey, ya que solo reinó por 16 días y en una parte de Inglaterra. Se cree que nació en el 901, era hijo de Eduardo el Viejo y de su esposa Elfreda. Reinó en el 924, siendo asesinado presuntamente por orden de su medio hermano Athelstan. Tenía 23 años. El cuarto rey fue Athelstan, que fue rey de la otra parte de Inglaterra, y al morir Ethelwerd se volvió a unificar. Nació en el 895 y era hijo de Eduardo el Viejo y de su esposa Ecgwina. Reinó desde el 924 hasta su muerte en el 939 a los 44 años. El quinto rey fue Edmundo I el Magnífico. Nació en el 921 y era hijo de Eduardo el Viejo y su esposa Elgiva. Reinó desde el 939 hasta su muerte en el 946, siendo asesinado en Dorset en una pelea callejera. Tenía 25 años. El sexto rey fue Edred. Nació en el 924 y era hijo de Eduardo el Viejo y su esposa Elgiva. Reinó entre el 946 hasta su muerte en el 955 a los 31 años por una enfermedad digestiva. El séptimo rey fue Edwy el Bello. Nació en el 940, era hijo de Edmundo I el Magnífico y de su esposa Elgiva. Reinó desde el 955 hasta su muerte en el 959 con solo 18 años. El octavo rey fue Edgar el Pacífico. Nació en el 943 y era hijo de Edmundo I el Magnífico y su esposa Elgiva. Reinó desde el 959 hasta su muerte en el 975 a los 32 años. El noveno rey fue Eduardo el Mártir. Nació en el 962 y era hijo de Edgar el Pacífico y de su esposa Ethelfleda. Reinó entre los años 975 al 978, siendo asesinado por orden de su madrastra Elfrida. Tenía 16 años. El décimo rey fue Ethelredo II el Indeciso o Mal Aconsejado. Nació en el 968 y era hijo de Edgar el Pacífico y de su esposa Elfrida. Reinó en dos periodos, el primero desde el 978 hasta el 1013 y el segundo desde el 1014 hasta el 1016, cuando muere a los 48 años. El 11º rey fue Sven I de Dinamarca, conocido también como Barba de Horquilla. Nació en el 960 y era hijo de Harald Blatan, que era rey de Dinamarca y Noruega, y de su esposa Gunilda. Reinó en Inglaterra, luego de una invasión y que Ethelredo II huyera en el 1013, hasta principios del 1014, cuando fallece a causa de las heridas de las batallas a los 54 años.
Luego volvería Etelredo II. El 12º rey fue Edmundo II o Costilla de Hierro. Nació en el 993 y era hijo de Etelredo II y de su esposa Elgiva. Reinó desde el 1016 hasta noviembre de ese mismo año, cuando muere a los 29 años. El 13º rey fue Canuto II de Dinamarca o Canuto el Grande. Asciende como rey de Inglaterra luego de un arreglo con Edmundo II, que el último en morir se quedaría con toda Inglaterra. Nació en el 995 y era hijo de Sven I y de su esposa Sigrid. Reinó desde el 1016 hasta el 1035, cuando muere a los 40 años. El 14º rey fue Haroldo Pie de Liebre, perteneciente a la Casa de Dinamarca por parte de Canuto II. Nació en el 1016, era hijo de Canuto II el Grande y de su esposa Aelgifu. Reinó desde el 1035 hasta su muerte en el 1040 a los 24 años. El 15º rey fue Hardicanuto o Canuto el Recio. Nació en el 1018 y era hijo de Canuto II el Grande y de su esposa Emma de Normandía. Reinó desde el 1040 hasta el 1042 a los 24 años por un ataque epiléptico. El 16º rey vuelve a ser de la Casa de Wessex, Eduardo el Confesor. Nació en el 1005 y era hijo de Etelredo II y de su esposa Emma de Normandía. Reinó desde el 1042 hasta el 1066 a los 61 años. El 17º rey fue Haroldo II, siendo este el último rey de la Casa de Wessex, aunque también se lo considera de la Casa de Godwin. Igualmente, esta casa pertenecía a Wessex. Nació en el 1022, era hijo de Godwin de Wessex y de su esposa Gita. Reinó desde enero del 1066 hasta octubre de ese mismo año, cuando muere en batalla a los 44 años. El 18º rey, para la mayoría de los historiadores, como no fue coronado, no se lo considera rey, siendo el último de la Casa de Wessex. Fue el rey Edgar Atheling. Nació en el 1053, era nieto de Edmundo II y reinó desde octubre de 1066 hasta diciembre de ese mismo año. Moriría en el 1126. El 19º rey pertenecería a la Casa de Normandía. Este rey fue Guillermo I el Conquistador. Nació en el 1028 y era hijo de Roberto I de Normandía y de su esposa Arlette de Falaise. Reinó desde el 1066 hasta el 1087, cuando fallece a los 59 años. El 20º rey fue Guillermo II, conocido como Guillermo Rufo. Nació en el 1056, era hijo de Guillermo I el Conquistador y de su esposa Matilde de Flandes. Reinó entre el 1087 hasta el 1100, cuando fallece al salir de casa. Tenía 44 años. El 21º rey fue Enrique I. Nació en el 1068 y era hijo de Guillermo I el Conquistador y de su esposa Matilde de Flandes. Reinó desde el 1100 hasta el 1135 a los 76 años, que moriría. El 22º rey perteneció a la Casa de Blois, fue el rey Esteban I. Este ascendió al trono ya que Enrique I no tenía hijos varones vivos, pero sí una hija llamada Matilde, que la había nombrado su sucesora, pero al morir Enrique, llegó primero Esteban a Inglaterra. Nació entre el 1092 o 1096 y era hijo de Esteban II de Blois y de su esposa Matilde de Boulogne.
Reinó desde 1135 hasta el 1154, cuando fallece de un problema estomacal a los 62 años. La 23ª reina que perteneció a la Casa de Normandía y sería la última de esta casa, y para muchos historiadores, como no llegó a ser coronada, no la cuentan como reina. Esta fue Matilde de Inglaterra. Nació en el 1102, era hija de Enrique I y Matilde de Escocia, y en sí fueron solo algunos varones que la reconocieron como reina desde abril a noviembre de 1141, muriendo en Francia en 1167. Bueno, amigos y amigas, hasta acá esta primera parte. No se olviden de suscribirse, dar like, de compartir el video, y muy pronto tendrán la próxima parte. Besitos, bye.